Hola, hoy les traigo un tema súper, hiper, mega interesante. Hoy les vamos a hablar de si Fidel era o no comunista cuando triunfa la Revolución Cubana, 1959. La verdad, yo les voy a decir, ¿ok? Esta muestra de historia que les voy a hacer, se las dejo a su consideración, ¿ok? Para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos a remontarnos a el asalto que hace Fidel Castro en el cuartel Moncada. Para hacer rápida historia, Batista había dado un golpe de estado en 1952 y había abrogado la constitución del año 1940, constitución que él mismo del cual él había sido partícipe, pero él la abroga en el 52. 12 años después la quita. La gente se rebela contra el dictador Batista y uno de ellos es Fidel Castro. Fidel Castro toma las armas cuando ve que se frustra las elecciones que ya vienen. Batista da un golpe de estado justo antes de las elecciones. Cuando él veía que él no podía ganar, él da ese golpe de estado. Entonces, bueno, Fidel Castro organiza un grupo de jóvenes, sobre todo estudiantes, y asalta un cuartel. Cuartel Moncada en la provincia de Oriente, en Santiago de Cuba, y otra más en Bayamo, ¿no? otro cuartel, pero el más importante es el cuartel Moncada. Y se frustra, ¿no? Esa operación es frustrada, muchos son asesinados o muertos en combate, otros son apresados, dentro de ellos Fidel Castro, y son llevados a juicio. Este juicio, con una serie de irregularidades muy importantes, no fue un juicio anticonstitucional, fue un juicio constitucional. Fidel Castro tuvo derecho a abogado, que fue él mismo. Sí es cierto que se le pusieron muchas zancadillas, pero sí hubo abogado. Tuvo derecho al Código Penal, tenerlo en la mano para poderse defender, y hubo juristas, hubo 6 periodistas que participaron en ese juicio que duró varios meses. Y lo que hace Fidel en su defensa es en realidad un alegato de una proposición que hace de 5 puntos importantes sobre cuáles son las cosas que se deben hacer en Cuba. Serían sus 5 puntos a cambiar en el futuro en Cuba. Entonces, él defiende primero por qué él asalta al cuartel Moncada. Era legítimo, según la Constitución, atacar a un poder no constitucional. Evidentemente, Batista ya estaba fuera de la Constitución, entonces, según la Constitución, el pueblo tiene derecho a defenderse y a luchar por su libertad y por regresar al hilo constitucional. Entonces, ahí vemos a un Fidel demócrata constitucionalista. Y uno de los principales puntos, de los 5 puntos que él propone en ese alegato es que una vez que se haya echado la dictadura abajo, es la proclamación de la Constitución del 40. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Dice Fidel en el alegato: había una vez una república, tenía su constitución, sus leyes, sus libertades, presidente, congreso, tribunales. Todo el mundo podía reunirse, hablar y escribir con entera libertad. Existía una opinión pública respetada y acatada, y todos los problemas de interés público eran debatidos libremente. Habían partidos políticos, horas doctrinales de radio, y el pueblo palpitaba de entusiasmo. El pueblo creía ciegamente en su amor por la libertad y sentía una noble confianza en que no se cometiera un crimen que atentara contra sus instituciones democráticas. Deseaba un cambio. La historia me absolverá. 1953. Dice Fidel Castro: la primera ley revolucionaria devolverá al pueblo la soberanía y proclamará la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado. Ok. Ya sé lo que muchos van a decir desde ahora. Los Estados Unidos se metieron, hicieron un bloqueo a Cuba y todo eso. A causa de todas esas zancadillas, no se pudo proclamar la Constitución del 40. Vamos a ver el video completo.
¿Qué ocurre entonces con el triunfo de la revolución? El triunfo de la revolución se da el 1 de enero de 1959. ¿Por qué? Bueno, Porque Fidel Castro y el movimiento 26 de julio, junto con otros movimientos más, como el Directorio Revolucionario, que era un movimiento urbano, le estaban dando muy duro a Batista. Y no solamente eso, es decir, las acciones militares del movimiento del 27 de julio eran muy buenas, eran exitosas en todos lados. Y el ejército se le estaba revirando a Batista. Tenían ya contacto con los rebeldes, tenían contacto con Fidel Castro. Fidel Castro llega el 8 de enero a La Habana. Pero justo antes, en Santiago de Cuba, él hace un discurso muy bueno, el 1 de enero, que yo me lo leí. Realmente hay que leerse ese discurso. Y ahí él proclama al presidente, al nuevo presidente de la República. Lo proclama al pueblo. Ya había sido proclamado en la Sierra Maestra en condiciones de guerra de guerrilla, pero él proclama ante el pueblo y de manera ya oficial que el presidente de la República de Cuba iba a ser Urrutia, Manuel Urrutia Lleó. Y la gente aplaude y bueno, este señor Urrutia era un juez que en el año 1957 él había liberado a varias decenas de jóvenes que se habían alzado contra Batista. ¿Y por qué los había liberado? Porque él era un constitucionalista y él defendía la Constitución. Él era un demócrata. Entonces, según la Constitución, los jóvenes, el pueblo cubano tiene derecho a rebelarse contra un régimen no constitucional. Entonces, él sigue la Constitución y a partir de eso, él libera a toda esa gente. Batista lo persigue y él tiene que huir y se tiene que refugiar en Venezuela. Fidel Castro, por esa acción, lo manda a llamar con el triunfo de la revolución y le ofrece la presidencia de Cuba. Y en esas circunstancias él acepta, porque para él el cambio había llegado, el regreso al hilo constitucional llegaba y él acepta. ¿Y qué ocurre? Bueno, ¿qué ocurre? Urrutia nombra al primer ministro, porque en esa época existía presidente y primer ministro. Él nombra a primer ministro a José Miró Cardona, ¿okay? Que era un juez también o un abogado. Él estaba en ese mundo de la abogacía y Miró Cardona no dura mucho tiempo. En esos primeros años se perfilaban muchos problemas en la dirección de la revolución. Todo el mundo era héroe en ese momento, imagínense. No, que yo hice esto, yo hice aquello, yo hice una emboscada. Y no, entonces se peleaban mucho entre ellos y cada cual quería llevar sus ideas. La revolución contra un dictador se hace por muchas fuerzas de diferentes ideas, pero todas querían acabar con la dictadura. Y en ese momento es cuando afloran todas las diferencias de ellos. Los socialdemócratas por un lado, los comunistas por otro también habían luchado, los socialistas por otro lado. Todo el mundo en ese momento quiere llevar la revolución a su manera. Miró Cardona, que era se supone, porque no se conoce mucho sobre ese hombre, se supone que era un constitucionalista también, al mes y medio nada más de haber sido proclamado primer ministro, más o menos digamos en febrero, 15 de febrero de 1959, él es destituido. O sea, destituido o él pide la renuncia por presión. Y entonces lo destierran de manera, vamos a decirles, lo mandan como embajador a España. Lo mandan bien lejos, bien lejos. Eso es casi un destierro. Lo mandan bien lejos. ¿Y quién asume el primerato? Fidel Castro. Fidel Castro, él lo asume. Legítimo o no, no lo sé. Pero en realidad el tipo era el héroe, ¿no? De ese momento, del momento. Pero desde el punto de vista constitucional no debía haber sido así. Pero vamos a ponernos en contexto. Eso es importante. ¿Okay? Estamos en un periodo tumultuoso de cambios. Y entonces estas cosas deben verse como temporales, ¿no? Esto es temporal. Bien, está bien. Fidel Castro llega y lo ponen como primer ministro.
Entonces tenemos a Urrutia, que es el presidente, y tenemos en febrero, Fidel Castro pasa de jefe de las Fuerzas Armadas a ser el primer ministro. Pero ¿qué ocurre en ese momento? Febrero de 1959. Él hace un cambio a la Constitución del año 40. La Constitución del año 40 no fue proclamada. Y él había dicho muy claro, y se los voy a repetir. La primera ley revolucionaria devolverá al pueblo la soberanía y proclamará la Constitución del 1940 como la verdadera ley suprema del Estado. La primera ley. ¿Cuál fue la primera ley que hizo Fidel Castro? Fue una modificación de la Constitución del 40 y no proclama la Constitución del 40. No la proclama. Y esto lo dice, no lo dice cualquiera, ¿ok? Esto lo dice un historiador cubano que vive en Cuba, es profesor de la Universidad de La Habana, tiene varios premios internacionales y nacionales, y él dice lo siguiente: cuando Fidel Castro asume el premierato, hace una reforma de la Constitución de 1940. A partir de ese momento es el primer ministro quien tiene en sus manos las facultades para hacer las leyes y, por tanto, se le otorga al gobierno la facultad de ejecutar las leyes y toda esa responsabilidad recae en Fidel Castro. Y el historiador se llama Guerra de la Boy, ¿ok? O Belaboa. Entonces, ¿esto qué significa? Fidel Castro se convierte en Congreso, es decir, es quien hace las leyes, y se convierte en poder ejecutivo, en presidente. Es decir, él tiene ya los dos poderes. Estamos hablando de febrero de 1959. Fidel ya tiene los dos poderes. Urrutia ya no es nadie desde ese momento. Vamos a seguir pensando de que esto es temporal, de que estamos en una situación de cambio, una situación tumultuosa, y que para calmar las cosas se deben tomar medidas urgentes. Bien, ok. Siguen la revolución y siguen las medidas que se van tomando poco a poco. Urrutia sigue siendo el presidente, Fidel Castro es el primer ministro, es como decir el segundo, ¿no? ¿Cuál era la primera medida que quería tomar Urrutia? Bueno, él quería acabar con la prostitución y los juegos, porque Cuba, y eso todo el mundo lo sabe, y todos los que critican el gobierno de Batista, con toda razón, es que Cuba era un burdel, ¿ok? Era el burdel de los americanos. Y entonces Urrutia lo que quiere hacer es acabar con ese burdel. ¿Quiénes se oponen? Bueno, Fidel Castro se opone a eso por el momento, y una gran parte del movimiento 26 de julio. Las razones no se las voy a decir porque eso no tiene, pero ellos se oponen a eso, se oponen a esa medida. Entonces Urrutia, como demócrata y como constitucionalista, cuando él ve que sus medidas no avanzan, pues él pide la renuncia. Y la renuncia Fidel Castro se la niega la primera vez. Luego la prensa le hace una campaña a Urrutia diciendo que él se había comprado una casa de manera ilegal y de manera sucia. Y él prueba que no, porque el presidente ganaba 100.000 pesos. 100.000 pesos era el salario de un presidente en esa época, que significaba $100.000. Entonces, él prueba que se lo compra con el dinero que él se gana con su trabajo como presidente. Pero aún así, con esta campaña, él nuevamente pide la dimisión a Fidel Castro y Fidel Castro se la niega. ¿Ok? Bueno, 2 veces se la pide y Fidel Castro se la niega. ¿Qué significa eso? Hasta el momento, bueno, yo quiero que tú te quedes como presidente. Eso es lo que significa. ¿Qué ocurre? Bueno, el presidente Urrutia, como es normal en esa época, se presenta a la televisión y hace sus declaraciones. ¿Qué hace Urrutia? Bueno, él defiende la revolución. Él era un revolucionario y él lo decía muy claramente en la CMQ TV. Estamos hablando de junio de 1959, no estamos hablando del 60 ni 61, 59. Y entonces en ese programa de la televisión,
Él dice claramente que él es un revolucionario, que hay que avanzar en las medidas de la revolución, hacer los cambios necesarios. Y sin embargo, él hace un alegato en contra de los comunistas. Dice, bueno, que hay que tener cuidado con el comunismo, yo soy un anticomunista. Y hace un punto al respecto, pero no habla mucho al respecto, pero habla solamente y dice que es un peligro el comunismo. Ok, 5 días después, Fidel Castro, sin nombrarlo a él, dice, nos acusan de comunista y eso es una patraña, ¿no? Él dice que eso es una patraña, que es una mentira. Sin embargo, no tenemos que hacerle la guerra a los comunistas con el objetivo de demostrar que no somos comunistas. Es más, no hay que hablar mal de ellos y hay que dejar que todo el mundo exprese sus ideas porque eso es la democracia. Entonces, de cierta manera, él está enviándole un mensaje a Urrutia por los comentarios que él dice poco antes. Bien, se supone en esa época, porque la gente mantiene todavía sus costumbres democráticas, que el presidente y el vicepresidente o el primer ministro digan cosas que no están bien de acuerdo. Y eso ocurre en democracia. Y eso hay respeto por eso. Entonces, a Urrutia, luego la CMQ vuelve y va a Palacio Presidencial, que de hecho vivían los dos ahí. Fidel Castro vivía ahí y Urrutia vivía ahí. Los dos vivían ahí. Y entonces la CMQ va a Palacio esta vez. Va a Palacio y le preguntan, bueno, ¿qué crees de los comentarios que dice su primer ministro? Y dice, bueno, pues tiene todo el derecho de pensar y decir lo que dice. Y entonces él vuelve a hablar del comunismo. Él dice, yo he estudiado eso, yo sé lo que es. Y hay muchas críticas al comunismo y los jóvenes deberían los jóvenes saber lo que es el comunismo. ¿Qué ocurre después de esta nueva entrevista que le hace la CMQ a Urrutia? Fidel Castro se presenta él bien temprano en la madrugada. Va a la revista, al periódico Revolución, que creo que fue el que se convirtió luego en el periódico Granma. Y él mismo da la orden de que se pusiera bien en letras bien grandes y que se diese una tirada de unos 160.000 ejemplares del periódico Revolución para que pusieran bien grandes Fidel renuncia. Es decir, él mismo da la orden de que pusieran eso. Y otros periódicos se hacen eco de esta noticia. En la mañana bien temprano, estamos hablando de julio de 1959, no estamos hablando del 60, 59. Es decir, el líder de la revolución renuncia. Y luego ese mismo día, Fidel Castro se presenta en la CMQ. La CMQ, para los que no lo saben, era la gran televisión en Cuba. Había muchos canales de televisión en Cuba. Pero la CMQ era como el canal más importante de todos. Fidel se presenta ahí, en vivo. Raúl se presenta un poco antes. Y entonces él hace un discurso y él dice por qué él renuncia. Y ahí entonces él ataca directamente ya a Urrutia. No le dice que es un traidor, pero dice que roza la traición a la revolución, porque él no deja que las nuevas medidas que se quieren tomar para avanzar la revolución, para que se profundice la revolución, no deja que se tomen. ¿Ok? Entonces ahí él lo acusa ya. Entonces, ¿qué hace Urrutia? Bueno, en estas circunstancias, un demócrata que ve que su gabinete está completamente dividido, que su primer ministro hace esas declaraciones, pues si su primer ministro pide la dimisión, pues ¿qué es lo que hace un demócrata? ¿Qué es lo que se hace normalmente en democracia? Bueno, pues se pide la renuncia, él dimite del cargo. ¿Por qué dimite? Porque un demócrata y un constitucionalista cree que dimitiendo, bueno, pues se van a llamar a nuevas elecciones, porque eso era lo que se tenía que hacer. Y de hecho ya se había firmado en un pacto de todos aquellos movimientos y partidos que estaban en contra de Batista, que se firmó en Venezuela, y Urrutia lo firmó, y lo firmó Fidel Castro también, que en 18 meses después de que hubiese triunfado la revolución se iba a llamar a elecciones. Se iban a llamar a elecciones 18 meses después.
Entonces es una sorpresa para Urrutia que Fidel hiciera eso lo toma por sorpresa. Lo que se sabe de esas últimas horas de Urrutia como presidente es lo siguiente. Él se va para su casa y ahí se encierra en su casa. ¿Y qué hace Fidel Castro? Bueno, él manda sus tropas y rodea la casa. No lo deja salir de ahí. No lo deja salir de aquí. Pero al interior de su casa hubo testigos que lo oían hablar y decían, pero ¿qué es lo que está pasando? No entiende. A Fidel Castro lo están engañando. Es decir, a Fidel Castro posiblemente sean los comunistas que lo estén engañando. Él creía firmemente de que Fidel estaba actuando por engaño, porque lo estaba manipulando, y ese no era el mismo Fidel que él conocía. Él se da cuenta luego, ya muy entrada la noche, de que lo habían engañado a él y que lo había engañado el mismísimo Fidel Castro y que lo había utilizado. Entonces, Fidel Castro, benévolo, le da un salvoconducto para que se vaya del país. Es decir, la suerte de Miró Cardona, que fue el destierro convertido en formalidad como embajador, lo hace con él también. Le da un salvoconducto para que se vaya del país. Y él se va a Urrutia. Entonces, estamos en el año 59, julio de 1959. ¿Quién asume la presidencia del país? No fue Fidel Castro el que asumió la presidencia del país. No fue Fidel Castro. Fidel Castro le da la presidencia del país a Dorticós. ¿Quién era Dorticós? Dorticós era miembro del Partido Socialista Popular de corte marxista-leninista. ¿Okay? Entonces, Dorticós era un marxista, era un comunista de buró. ¿Okay? Era un ideólogo comunista. ¿Okay? Él formaba parte del Partido Socialista Popular, que tenía grandes personajes en la época, como Juan Marinello, por ejemplo. Y entonces, este es el que asume la presidencia del país. Y Dorticós se queda como presidente de Cuba a dedo, ¿okay? Por Fidel Castro, hasta el año 1974-75. Entonces, he aquí el momento en que nosotros debemos detenernos a analizar este punto de inflexión. Fidel Castro dice, ¿okay? Fidel Castro dijo, porque él fue a los Estados Unidos, a Estados Unidos, cuando Urrutia era presidente, que los Estados Unidos le dan el visto bueno a ese gobierno, un gobierno moderado, un gobierno liberal, un gobierno constitucionalista, y Fidel Castro visita los Estados Unidos y es recibido por Nixon. ¿Okay? Dice allí en los Estados Unidos, en Washington, dice: nuestra revolución es tan cubana como nuestras palmas. Y toda esa campaña de comunista, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. Eso es típico de Fidel Castro, ¿ok? Típico de Fidel Castro. Típicas palabras. Entonces estamos hablando de abril. Bueno, ya Miró Cardona ya no estaba. Estamos hablando de abril del 59. Él dice esto en los Estados Unidos. Abril, mayo, junio, julio. Fidel Castro nombra como presidente a un comunista, a Dorticós. Y este punto de inflexión es muy importante. ¿Fidel Castro era comunista? Bueno, lo que hay que decir es que constitucionalista ya no era ya. Que aquel Fidel Castro que habló en su alegato de defensa, la historia me absolverá, el juicio que se le hizo por el Moncada, ya no era el mismo. Ya no era el mismo. ¿Fidel Castro era un demócrata? No, para nada. De hecho, se convirtió en un dictador al mes y medio del triunfo de la revolución. Se convirtió en dictador porque se abrogó el derecho de hacer las leyes y de ejecutarlas él mismo. Entonces, dictador sí era. Ya se convirtió en dictador. ¿Es que él era comunista? Bueno, por lo menos era un gran simpatizante del comunismo. Porque si él decía en abril que eso era una campaña de decirle comunista y que la revolución cubana no lo era, es decir, que él no era comunista,
¿Por qué razón en julio él nombra a un comunista, a Dorticós, como presidente? Bueno, entonces era un gran simpatizante del comunismo. Si no era realmente un comunista afiliado al Partido Comunista, al menos sentía una grandísima simpatía y un gran respeto por los comunistas. Yo los había defendido un poquito antes. Ya los había defendido en la televisión. En la televisión no, creo que fue en una entrevista que le hicieron, que le hizo a la prensa, y él los defiende un poco atacando a Urrutia. Entonces, desde ese momento, Dorticós se convierte en presidente desde 59 hasta 1975. Jamás se habló de elecciones, Luego ocurren todas estas cosas, ¿no? De las leyes revolucionarias que se profundizan enormemente, ¿ok? Un demócrata en una revolución contra un dictador como Batista, lo que hubiese hecho es regresar al hilo constitucional y hacer las cosas como es debido dentro de la Constitución. Entonces la Constitución del 40 fue abrogada, tan abrogada como lo hizo Batista, de palabra lo hizo Batista de palabra, y Fidel lo hizo de facto. Es decir, él de palabra nos dijo la Constitución del 40 está abrogada, no existe, él lo hace de facto, ¿okay? Le hace cambios a la Constitución del 40. Los puntos esenciales de la Constitución del 40 seguían vigentes, pero no fueron respetadas jamás. Bajo esa Constitución, es una ley fundamental, ¿okay? Que se hizo, porque la ley, los cambios que le hace Fidel Castro a la Constitución del 40 se convierten en una cosa que se llama ley fundamental, ¿okay? ¿Y quién redactó la ley fundamental mientras Urrutia era presidente? Y mientras José Miró Cardona era primer ministro, Fidel Castro era jefe del ejército, y luego con los pequeños cambios que hubo, pero Urrutia siguió siendo presidente. ¿Quién redactó esa ley? Dorticós, el mismísimo Dorticós, que meses después iba a ser llamado como presidente. Dorticós era el ministro de leyes, él desde la sombra, más o menos desde la sombra, ¿no? Para el pueblo, porque la gente no sabía. Entonces a Urrutia lo utilizan, le dan el golpe ya cuando la ley estaba preparada, y lo echan del país. Y Fidel Castro llama a Dorticós, al mismísimo que redactor principal, uno de los principales redactores de la nueva Constitución revolucionaria, que cambia la Constitución del 40, lo llama y lo hace presidente. Luego ocurren varias cosas, ¿no? Ocurren varias cosas. Muchos van a decir, bueno, Fidel Castro no era comunista, los americanos lo llevan a ese punto. Estamos hablando de 1959. No estamos hablando del 61, no estamos hablando después de la invasión, no estamos hablando de cuando le quitan la cuota de azúcar, no estamos hablando de eso, estamos hablando de los primeros meses de la revolución, primeritos meses de la revolución. Entonces, otros van a decir, bueno, Fidel Castro en realidad no era un comunista, Fidel Castro era un nacionalista. Bueno, era un nacionalista, ¿cómo es posible? Está bien que haya nacionalizado a compañías extranjeras, norteamericanas. Eso está acorde a la Constitución. Incluso la reforma agraria, que forma parte de las leyes que redacta Dorticós junto a la ley fundamental, ya estaba inscrita en la Constitución del 40. Es decir, no hacía falta una redacción de una nueva ley. Se pueden nacionalizar empresas. La empresa de telecomunicaciones cubana era norteamericana. Eso evidentemente había que nacionalizarlo. Eso está bien. Pero ¿qué ocurre? Y eso se lo voy a leer directamente de una de las revistas cubanas, ¿okay? De hoy. El 6 de agosto del 60 se produjo la nacionalización de las compañías de teléfono, de electricidad, de refinerías de petróleo y 36 centrales azucareros que controlaban el 42% de la producción de azúcar. Este proceso continuó. El 12 de septiembre del 60 se efectuó la nacionalización de bancos norteamericanos. El 24 de octubre del 60 se produjo la nacionalización de 164 empresas norteamericanas. Esto puede ser, está bien. Lo que ocurre es que no se hizo ninguna indemnización de esta gente. Bueno, se puede comprender la nacionalización, pero ¿qué ocurre aquí? El 13 de octubre del 60
había ocurrido, un poquito antes de eso, la nacionalización de grandes empresas nacionales y de los bancos, y la ley 890 amparó la nacionalización de 382 grandes empresas de capital nacional. 382 grandes empresas de capital nacional. Bueno, pues si Fidel Castro era nacionalista, ¿por qué tiene que nacionalizar, estatizar? No es nacionalizar, porque ya eran nacionales. Es estatizar, adueñarse de esas compañías que ya funcionaban y que le daban de comer a la gente y que la gente ya estaba acostumbrada. Bueno, en fin. Y el Estado se agarra a todas esas compañías. Entonces, ¿por qué hace esto? Los comunistas están en contra del capitalismo, ¿ok? Que Fidel Castro era un anti-norteamericano, era un anti-imperialista, eso está bien. No necesariamente, generalmente los anti-imperialistas son comunistas, pero no necesariamente. Pero estas medidas significan que ya Fidel Castro tenía, si no era un comunista afiliado a un partido comunista, tenía una vocación comunista. Con todas estas cosas que yo he hecho, tenía una vocación comunista. Entonces, ¿Fidel Castro era comunista cuando triunfa la revolución o no? Yo se los dejo a ustedes, realmente. Se los dejo a ustedes.